Es hora de que hablemos de cáncer. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Cáncer, un podcast que lo va por la Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neonatológicas. Hoy, en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón que celebramos cada 17 de noviembre, queremos hablar de este tipo de cáncer que afecta principalmente a este órgano, a los pulmones, y cómo el tabaquismo y otras adicciones aumentan significativamente el riesgo de padecer. Entonces, para hablar con nosotros de este tema, están dos especialistas del Departamento de Cirugía en TOC. Está con nosotros el doctor Alberto José de la Guerra y el doctor José Carlos Vera. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ariana, por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Bien, vamos a empezar hablando sobre exactamente qué es el cáncer de pulmón y cómo se desarrolla. El cáncer en general empieza en una célula. El cáncer de pulmón es el cáncer del órgano que se llama pulmón y que además puede desarrollarse en dos partes. En el parénquima pulmonar propiamente dicho, que son los alveolos y los bronquiolos, o en el bronquio. Antiguamente era más frecuencia en el bronquio. Gracias a que las tabacaleras modificaron la forma de hacer el tabaco, ahora es más frecuente el adenocarcinoma que se produce en las partes más distales del pulmón. ¿Ya? ¿Cómo empieza el cáncer? Con una sola célula. Esa célula entra el carcinógeno, en este caso el más común en cáncer de pulmón es el tabaco. Se une a la célula específicamente al ADN, al material genético, y lo muta, lo transforma y lo convierte en cáncer. Eso no sucede de un día para otro, se necesitan 4 mutaciones, es decir, ese periodo demora más o menos unos 20 años. Por eso el que recién empieza a fumar no le va a pasar nada hasta después de 20 años en que así lo haya dejado, su riesgo de cáncer va a seguir siendo alto y va a producirse un tumor. Esos tumores tienen unas características especiales, el cáncer. En primer lugar, no responden a ningún control. Cuando un tumor es dañado por el carcinógeno o por el tabaco, si quieres, ¿ya? Lo que hace es tratar de repararlo. Cuando no lo puede reparar, ese tumor, esa célula se suicida, se llama apoptosis. Eso es normal en todos los órganos. ¿Qué hace el tabaco? ¿Qué hace este carcinógeno? Primero, no deja que lo repare. Y en segundo lugar, no deja que se suicide. Entonces esa célula comienza a reproducirse. Ya no es una célula, son millones de células que están formando un tumor, cuya característica es que no sirven para nada en el cuerpo, son inútiles, no tienen ninguna función para el ser humano y que además tienen la capacidad de comerse, nutrirse, es decir, comerse el alimento de los otros órganos y además de viajar a otras partes. Por ejemplo, pueden dar metástasis cerebral, metástasis ósea, metástasis a los ganglios. Entonces el cáncer es empieza en una célula que no tiene ningún control y que no tiene ninguna función. En general, para todos los cánceres, eso es así. ¿Y existe quizás señales tempranas que nos ayuden a reconocer en este caso que se está padeciendo un cáncer de pulmón? Ariana, en este sentido, pues el cáncer de pulmón básicamente se comporta como la mayoría de cánceres, ¿no? En el cual, pues en etapas iniciales, cuando comienza todas las mutaciones que han sido descritas por el doctor, pues esto es asintomático, ¿no? No hay ningún síntoma premonitorio, no hay ningún signo que nos indique que está comenzando esto. ¿Cuándo aparecen los síntomas? Ya los síntomas aparecen cuando esta enfermedad ya el tumor ha crecido y por ese compromiso local ya puede generar tos, puede generar sangrados, tos con sangre, puede generar falta de aire. Algunos pacientes ya debutan con derrame pleural, vale decir que se comienza a juntar líquido de sobremanera en la cavidad torácica. Entonces esos ya son signos y síntomas de que hay una enfermedad, pero esta ya está avanzada. Entonces no hay un signo, vuelvo a repetir, que nos indique que está comenzando. Son muy pocos los pacientes que, lamentablemente en nuestra realidad nacional al menos, son muy pocos los pacientes que llegan en estadios iniciales. La proporción es pues bastante abrumante, son 90-10 aproximadamente la cantidad de pacientes que llegan con estadios avanzados. Y por ahí tal vez que va la alta mortalidad que tiene el cáncer de pulmón, ¿no? Porque su detección por lo general es en estadios avanzados. Y hablando de estas personas que lo desarrollan, ¿quiénes son las que tienen más riesgo de desarrollar, ya sea, no sé, porque fuman el tabaco, vape, el humo, están cerca del humo de segunda mano? Generalmente, gracias a Dios en el Perú, el tabaquismo históricamente no ha sido un problema de salud pública, como en Brasil, estoy hablando de países de Sudamérica, en Brasil, Argentina, Uruguay, ¿no? Pero de todas maneras, los que más frecuentemente desarrollan cáncer de pulmón, lo hemos visto, son los pacientes que fuman.
¿no? Los fumadores pesados, sobre todo los que fuman más de una cajetilla al día, pero sin embargo no necesariamente la cantidad que fumas tiene que ver con el desarrollo del cáncer. Por ejemplo, se ha demostrado en algunas mujeres que tienen una deficiencia de una enzima para metabolizar eso y eliminarlo. Por lo tanto, se acumula y tiene más posibilidades que uno que se fumaba 2. Pero doctor, yo solo fumaba 1 al día. No hay cantidad segura de tabaco, porque no sabes si tú tienes esa deficiencia para eliminarlo, ¿ya? Los otros que están expuestos son las otras causas de cáncer de pulmón. En el Perú es muy frecuente en las zonas altoandinas que se cocine con biocombustible. Es decir, se usa leña, se usa bosta, para los que de la bosta son las heces de los mamíferos, de los rumiantes, etcétera, y esto se utiliza en lugares cerrados porque hace mucho frío. Entonces el humo ahí se acumula durante horas y está comprobado que el humo del cigarro es casi exactamente igual que el humo de leña. Si yo hago una parrilla fuera de casa no hay problema, no es que doctor ya no voy a volver a hacer parrilla, el doctor de la guerra ha dicho que me da cáncer de pulmón, no, pero si lo haces en un lugar cerrado con una cocina de baja productividad, es decir, que no genera tanto calor y más bien tienes que seguir echando y llenando de humo la habitación, ahí sí la posibilidad de que tengas cáncer de pulmón. La otra es el radón. El gas radón es un gas de la descomposición del uranio que está en todo el mundo. De repente acá abajo tenemos radón, pero este set está muy bien cerrado. No tenemos grietas. El gas se acumula en las habitaciones entrando por las grietas. ¿Cómo prevenir que el ingreso del gas radón a sus domicilios? Que tarrajee en todas las zonas que tienen grietas. Porque el gas radón en el ambiente es inocuo. Se va, no atraviesa la piel. Entonces, si está en la calle, va a subir, el gas se va a ir y no atraviesa porque no son radiaciones gamma. En cambio, en una habitación la vas a estar respirando y si la respiras todos los días, eso va a producir lo mismo que produce el tabaco. Al ADN lo va a mutar y vas a tener un cáncer. Hay otras sustancias más, pero son ocupacionales y son más raras. Actualmente, en la era en que vivimos, la mayoría de sitios como industriales, etcétera, tienen protección adecuada, ¿no? Bien, y si hablamos de la detección temprana, ¿por qué creemos que es crucial detectarlo a tiempo? Bueno, detectar temprano el cáncer de pulmón es vital y trascendental para la vida de un paciente. ¿Por qué? Porque los estadios clínicos tempranos, vale decir un estadio clínico 1, 2, donde todavía no hay compromiso más allá del parénquima pulmonar propiamente, pues se pueden ofrecer medidas que incluso puedan controlar esta enfermedad durante toda la vida. Se puede ofrecer cirugía, una cirugía radical desde un punto de vista oncológico. Ojo que tiene que ser una cirugía realmente oncológica para que nos brinde un beneficio como tal. Conforme va avanzando el estadiaje del cáncer de pulmón, la curva de sobrevida que tiene un paciente que se mide a 5 años van cayendo. Por ejemplo, un paciente en estadio clínico 1, su sobrevida probablemente a los 5 años, probablemente más del 90% de 100, más de 90 pacientes van a seguir vivos a 5 años. Uh-huh. Pero conforme va pasando los estadios clínicos 1, 2, 3, y llegamos al punto del estadio clínico 4, donde ya el paciente tiene ganglios fuera del tórax, tiene derrame pleural, tiene nódulos pulmonares contralaterales, tiene metástasis cerebral, tiene metástasis en los huesos, etc. Que es un estadio, el último estadio, que es el estadio clínico 4. Con toda la tecnología que ha evolucionado hasta ahora, pues este paciente en 5 años tiene una sobrevida del 5%, menos incluso. Vale decir que 5 de 100 pacientes que están en este estadio van a estar vivos en 5 años. Entonces esa es la forma de medir cuál es el impacto de una detección temprana de cáncer de pulmón. Es bastante radical. Sí. En un momento se habló de que este cáncer suele detectarse porque se presentan síntomas en su mayoría de veces cuando ya está en una etapa avanzada. ¿Hay alguna forma o cómo nosotros podríamos en este caso prevenir o detectar a tiempo el cáncer de pulmón si no presentamos síntomas? Sí, Adriana. En cáncer en general hablamos de prevención primaria, secundaria, etc. En cáncer tenemos la prevención y la detección temprana, son dos cosas distintas. Lo mejor es la prevención, es lo más barato, pero en cáncer de pulmón es más difícil. Tenemos a las tabacaleras inundándonos de comerciales para los jóvenes para que empiecen a fumar. ¿Pero por qué tienen que hacer eso? Porque sus clientes antiguos todos están muertos gracias a su producto.
Entonces necesitan renovar sus clientes. Ya se murieron los antiguos, de cáncer o de enfisema pulmonar o de un accidente cerebrovascular o de un infarto. Entonces a los jóvenes es bien difícil la prevención y dejar de fumar es la cosa más difícil que existe. Es más difícil que dejar la cocaína, la heroína o cualquier otra droga que ustedes conozcan. Es mucho más adictiva que todas esas. Entonces, si bien es cierto, los programas para cesación de tabaco y los programas dirigidos a los jóvenes, sobre todo para que no empiecen a fumar, que es lo ideal, que no empiecen a fumar, porque es muy difícil salir de eso. Actualmente también tenemos otra herramienta, que no solo es la prevención, porque la prevención la tenemos haciendo hace más de 40 años y la verdad es que, si bien en los países desarrollados ha tenido un fuerte impacto en reducir, porque antes el cáncer de pulmón era la primera causa de cáncer en el mundo, ahora es la segunda. Uno, porque el cáncer de mama ha aumentado, porque sabemos que es de países desarrollados, y los países han desarrollado mucho más cáncer de mama, pero lo otro también porque el cáncer de pulmón ha disminuido un poco gracias a estas campañas agresivas en contra de las tabacaleras. Pero la herramienta más potente que tenemos ahorita con lo que hemos desarrollado en tecnología médica es, como decía el doctor, la detención precoz, la tomografía de baja resolución, de baja tasa, de alta resolución de baja tasa. Un paciente fumador que fuma una cajetilla al día debería hacerse una tomografía una vez al año. Y si se le encuentra algo, llevar un seguimiento. Lamentablemente no es un programa, el cáncer de pulmón no es de interés público en nuestro país, por lo que ya dije, ¿no? La baja incidencia de tabaquismo, etcétera, pero es el más letal de todos. O sea, yo creo que debería haber por lo menos algunos seguros cubrir las tomografías, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, desde que se demostró que bajaba hasta en 20% la mortalidad por cáncer de pulmón, casi todos los pacientes fumadores están cubiertos por un seguro y se les hace seguimiento. Acá no, y es más un ejemplo. Acuérdate, José Carlos, cuando estábamos antes de la pandemia, para ponernos en contexto, nosotros cuando vemos un tumor, estadio inicial de cáncer de pulmón, se le hace una lobectomía más disección ganglionar, es decir, una cirugía oncológica, como decía el doctor B. ¿Cuándo aumentó teníamos muy pocas, porque la mayoría, 85%, llegaban con cáncer avanzado e inoperable. ¿Cuándo aumentó? Con el COVID. ¿Por qué? Bien, la época del COVID, bueno, dentro de todo lo malo que trajo, lo que podríamos rescatar propiamente de nuestra especialidad que manejamos es de que ayudó a diagnosticar una cantidad, podría decir, un 30% más de lesiones primarias de pulmón. ¿Por qué? Porque la gente, como parte de la histeria colectiva que hubo en ese momento, pues comenzó a realizarse estudios tomográficos, ¿no? Cualquier síntoma respiratorio, COVID, tomografía. Sí. Entonces ahí comenzaron a aparecer lesiones nodulares que eran estudiadas, eran vistas por el ojo de un especialista, en el cual pues ya podríamos aumentar nuestra tasa de detección temprana. Pero eso fue pues temporal, porque terminó el COVID y ya estamos volviendo a lo mismo de antes, ¿no? Estamos volviendo a lo mismo de antes. Gente que fuma, que no tiene conciencia de esto, que no tiene conciencia del impacto real del tabaquismo, que no tiene conciencia de que debe hacerse una tomografía precozmente, que tiene que hacerse un seguimiento tomográfico. Entonces sí, eso un poco que no ayuda mucho a mejorar nuestras estadísticas. Yo creo que estamos en camino, pero creo que está yendo muy lento por justamente eso, la conciencia de las personas, ¿no? Así es. Bien, hay algunos mitos y verdades detrás de este cáncer de pulmón que ahorita vamos a ver. Bien, detrás de este cáncer hay muchos mitos y verdades que sería bueno que nos ayudaran a desmentir. Vamos con la primera. Solo los fumadores se enferman de cáncer de pulmón. Mentira, pero todos los fumadores sí se enferman del pulmón. Te voy a explicar. De las 10 causas de muerte en el mundo, las primeras 10 causas de muerte en el mundo reportadas por la OMS, 6 son causadas por tabaco. O sea que si no te muere de cáncer de pulmón, te vas a morir de las otras 5. ¿Ya? Accidente cerebrovascular, infarto, enfisema. Vas a andar en silla de ruedas, probablemente a partir de los 70 años, si has fumado más de 30 años. Y el 85% de los cánceres de pulmón están producidos por tabaco. Pero sí es cierto que no todos le va a dar cáncer, pero todos van a sufrir por el tabaco. A veces peor que el cáncer, porque si le encuentran el cáncer temprano, de repente se cura. Pero el enfisema pulmonar es irreversible. Si te da un infarto que agarra una coronaria importante, probablemente mueras de forma fulminante, igual que una ACV, o sea, lo que llamamos derrame cerebral, ¿no?
Vamos con el segundo mito. Dice, si vapeo, ¿no me hago daño? Uy, ese concepto y este tema ha sido, creo que en la actualidad ha sido bastante debatido, es creo que uno de los que más controversia causa, ¿no? Porque de inicio el vapeo entró como una de las medidas como para dejar el tabaco, ¿no? Eso se desarrolló en países de Europa principalmente en un inicio. Pero ¿qué es lo que se está viendo? Lo que se está viendo es que propiamente el vapeo, pues no hay una correlación estadística porque estos estudios son de largo plazo, pero sin embargo contienen algunas sustancias que ya han sido descritas previamente como cancerígenas. Y creo que el mayor impacto del vapeo es que contiene nicotina, la cual genera la adicción que se tiene al tabaco. Y a mí que me gustan un poco los datos estadísticos, lo más resaltante es de que cuando de joven inicias con el vapeo, cuando seas adulto tienes 2 veces más probabilidad de entrar a la adicción al tabaco propiamente. Y ahí va la cascada, pues que ya hemos mencionado previamente. Sí, voy a agregar algo. Hace muchísimos años, cuando ya se sabía, las tabacaderas, por lo menos en sus documentos secretos, que la nicotina producía una adicción terrible y que el tabaco mataba, el CEO en una conferencia a todos sus gerentes le dijo: nosotros no estamos en el negocio de vender tabaco, nosotros estamos en el negocio de vender nicotina. Eso quédenselo bien claro. ¿Qué pasa el día que no tengas tu vape? Vas a comprar tu cigarrillo. Esa es la tendencia. Porque necesitas la nicotina. Y como el vapeo te permite vapear en cualquier lado sin que te huelan, no vas a oler a cigarrillo, no vas a oler a nada. Puedes vapear en el baño del avión, puedes vapear en el cine, puedes vapear en cualquier lado. En otras palabras, puedes estar en tu habitación con tu pareja y puedes seguir vapeando y a ella no le va a molestar porque no huele, no molesta. Entonces, ¿qué estás haciendo? Te está causando una adicción en la cual tienes que estar con el vapeo inmediatamente. En cambio, el cigarrillo no, el cigarrillo tiene más pausa. No digo que haga menos daño o más daño, lo que estoy diciendo es que te va a volver adicto a la nicotina mucho más rápido. Y va a ser mucho más difícil. Si dije que la nicotina era la droga más difícil de dejar, ahora con el vapeo vas a ver la cantidad de adictos que se van a formar en un par de años. Porque el vapeo es algo nuevo que recién está entrando y todavía no... Así en el es. futuro se va a ver Sí, los jóvenes parece que no entienden la importancia de que esto tenga nicotina. Ariana, y tal vez antes que se me olvide, un dato estadístico bastante importante que se me viene a la cabeza es de que esa adicción que se tiene a la nicotina y al tabaco en global, como lo mencionó el autor de La Guerra, pues en un inicio, pues dejar de hacerlo es bastante difícil. Se reporta que solamente entre un 4 o 5% de todo el global de pacientes que quieren dejar de fumar lo van a lograr por sí solos. O sea que si tú a ese paciente no le das un acompañamiento, no vas con tratamiento médico, no vas con un seguimiento oportuno para ayudarlo a dejar de fumar, ese paciente tiene poquísimas chances de dejar de fumar por sí solo. Con todas las medidas que se hagan, medicamentos, monitoreo, seguimiento del paciente, etc., podemos llegar hasta un 50%. Entonces eso nos muestra ese gran impacto que tiene la adicción propiamente al tabaco. Eso lo que dice el doctor Vera es muy importante. ¿Sabes cuántas personas tratan de dejar de fumar al día en el mundo? 3 millones. Solo el 4% o 5%. Bueno, vamos ya con el tercer mito. Dice, ¿fumar un par de cigarros o estar cerca del humo no es peligroso? Bueno, es otro mito que también durante esta conversa pues ya hemos ido viendo de que pues, ya se ha demostrado estadísticamente y científicamente que el humo de segunda mano está relacionado, ya forma parte de los carcinogénicos para el cáncer de pulmón. Así que no hay mucha duda, creo, en esto, científicamente y estadísticamente, que es la parte más importante y objetiva de esto, nos muestra de que sí hay una correlación bastante alta. Sí, y era lo que dice el doctor, el 35% de todos los cánceres de pulmón en el mundo están causados, se producen en personas que nunca han fumado, pero que el jefe fumaba en la oficina, el esposo fumaba en la casa, ¿ya? Y se produce más que todo en mujeres. Es más frecuente en mujeres, ¿ya? Y es porque se ha comprobado también que algunas mujeres tienen un déficit de una enzima que metaboliza esta unión del ADN con los carcinógenos que te dije. En algunas personas, por eso dicen, oye, pero si mi abuelito murió, fumaba 2 cajetillas al día y se murió a los 100, y mi vecino fumaba
un cigarrito, 2 cigarritos y se murió a los 40 de cáncer de pulmón. Es que hay personas que eliminan rápidamente estos compuestos que se van a convertir en cáncer en un futuro, y hay personas que los mantienen en su cuerpo, los eliminan muy lentamente, ¿ya? Y no los metabolizan, el hígado metaboliza eso. Y las mujeres tienen una deficiencia en un gen, algunas mujeres, que no metabolizan esto rápidamente. Entonces, por eso es que tú ves que la mayor cantidad de cáncer en personas que han tenido exposición a tabaco de segunda mano son mujeres. Son mujeres. Así Eso que, es cierto. con eso que decías, que si fumo un cigarrito o 2 al día, eso nunca vas a saber. Puede tenerlo el hombre también, un déficit. Puede ser un eliminador lento, así se llama, eliminador lento. No elimina las toxinas rápidamente y hay otros que sí las eliminan rápidamente. Por eso no hay forma segura de tabaquismo. Doctores, entonces, a ver, cada uno es que nos podría dar un consejo práctico para evitar el inicio del tabaquismo, la exposición a humos, a contaminantes, como usted mencionó. Comenzando por usted, doctor. Bueno, el primer consejo a todos los jóvenes es que jamás empiecen a fumar. Ninguna forma nada que tenga nicotina, porque es la droga más adictiva, y cuando menos lo esperen se van a encontrar angustiados levantándose y lo primero que hacer es ir a correr a buscar un cigarro o su aparato para vapear. Ese es uno. Que jamás empiecen a fumar es el mejor consejo. Y el segundo es que a los fumadores que busquen ayuda, como dijo el doctor, con ayuda tienen una chance bastante alta, bueno, relativamente alta, porque solo es la mitad de los que lo van a lograr, y a esa otra mitad que no lo logre, que se hagan sus chequeos con tomografía de baja tasa una vez al año. Doctor, pero ¿usted qué consejo me podría dar? A esos consejos que son básicamente el pilar de poder ayudar a los pacientes a evitar el cáncer de pulmón, yo agregaría pues los estilos de vida saludables, que van mucho de la mano. Muchas veces se genera una dependencia indirecta por las amistades, por reuniones donde uno comienza a iniciar este tipo de hábitos, ¿no? Entonces, los estilos de vida saludables han demostrado también científicamente de que pues, disminuyen varios tipos de cánceres, ¿no? Dentro de ellos el cáncer de pulmón. Otro, y pues lo más importante, ¿no? Y no podría dejar de pasar en alto esta recomendación, es de que si una persona pues, fuma, haga todo lo posible por dejar de fumar lo antes posible, porque ahí todavía se puede obtener resultados positivos en el organismo cuando uno deja de fumar. A las horas que uno deja de fumar, ya comienzan los cambios de renovación a nivel del organismo. Entonces Bien, doctores, hay preguntitas que nos han dejado el público, son 2, así que vamos a explicar la primera de ellas. Doctor, ¿el cáncer de pulmón se hereda? Si escuché bien, es si el cáncer de pulmón se hereda. Bueno, hay algunos síndromes familiares que son muy raros para cáncer de pulmón. En otros cánceres sí, cáncer de mama está totalmente demostrado. En cáncer de pulmón se estima que menos del 5% tiene que ver con herencia. Quiero que me entiendan bien los jóvenes. El cáncer es genético, pero no siempre es heredado. ¿Ok? Entonces, se estima que la mayoría de cánceres de pulmón, solo el 1% tiene un déficit genético, pero para que ese déficit genético se traduzca en cáncer, no lo hace por sí solo. Es muy raro, ¿ya? Hay algunas enfermedades muy, muy raras que te pueden producir cáncer por sí solo por un defecto genético. Para que eso se produzca, tiene que haber un segundo golpe. Hay una teoría que se llama así, la teoría del doble hit de Knudson. Quiere decir que tienes que tener un defecto en una célula, pero a ese defecto tienes que activarlo. Tienes que prenderle la mecha. Y eso lo hace el tabaco. Podemos hablar de carcinógenos conocidos como cloruro de vinilo, berilio, cadmio, que está en la batería de los carros, como lo que conversamos anteriormente, o simplemente el tabaco que conocemos. Pero no es porque mi papá tuvo cáncer de pulmón, yo voy a morir de cáncer de pulmón. Averigua, y si tu papá o tu abuelo tuvieron cáncer de pulmón, te aseguro que los dos fumaban. Depende mucho de los hábitos. Bien. Bueno, entonces escuchamos la segunda consulta, que es de Roberto. Doctores, un amigo me dice que casi no fuma, pero vive en zona con mucho humo y contaminación. ¿Igual puede tener riesgo?
Doctor Vera, es para usted. Dice, Roberto nos comenta que él tiene un amigo que no fuma mucho, pero vive en una zona con mucho humo, mucha contaminación. ¿Tiene posibilidad de padecer cáncer de pulmón? Uy, esta pregunta. A ver, Roberto nos indica que no fuma mucho, pero sí fuma aparentemente. Entonces, comenzamos con el primer problema. Como se explicó, pues no todas las personas responden igual al humo de tabaco. Hay algunas personas que con baja dosis de tabaco pues pueden desencadenar toda la cascada de la neoplasia propiamente. Entonces ahí ya tenemos el primer problema. El segundo, que vive en un área con bastante contaminación, según puedo entender. Y sí, también estadísticamente la contaminación y la polución ambiental tiene lo que se llaman los PM10, que son las micropartículas menores de 10 micras, que son partículas que también han sido estudiadas por las entidades que estudian la correlación de los carcinogénicos y también han demostrado su correlación con el cáncer. Y aprovechando esto, pues esto pasa en el ambiente citadino, en la ciudad, ¿no? Si nos vamos a un contexto un poquito alejado de la ciudad, que es el campo propiamente, lo que acá predomina es el uso de la biomasa, ¿no? Lo que se mencionó, el uso de leña en ambientes cerrados. Yo conozco un poco de la sierra y pues una cocina en la sierra, por ejemplo, es de 2 metros, de 2x2, donde entran 10 personas, donde hay una cocinita de leña, un fogón, y comienzan a hacer sus actividades de cocina, etcétera, y pues es una humareda que ni se ven las caras, ¿no? Entonces esa contaminación constante también genera en nuestra población de la sierra, que también debe ser importante tocarla, pues genera también su riesgo para el cáncer, ¿no? Entonces en general la contaminación, el humo de la biomasa, un ambiente que no es bastante aireado o ventilado, pueden contribuir a esto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. También, Roberto, esperamos que el doctor haya suelto la duda que tenía. Entonces ya nos acercamos, estamos en el final de este episodio. Doctor, quisiera que nos dé un mensajito último a los jóvenes que nos están viendo, empezando por usted, doctor. Sí, bueno, lo que dije al comienzo, ¿no? Si es en cuanto a relación de cáncer de pulmón, si mantiene una vida saludable, como dijo el doctor Vera, no fumar, hacer ejercicio, comer verduras y frutas, buenas porciones al día, eso los va a mantener alejados no solo de cáncer de pulmón, sino de varios tipos de cáncer. Y jamás se les ocurre empezar a fumar. Y a los que fuman, aconséjenlos que vean el episodio de hoy día para que se fijen cuántos daños se pueden hacer. Bueno, yo a esto quisiera acotar un poquito la parte oscura de esto, ¿no? Un paciente con cáncer de pulmón es un paciente que durante la evolución de su enfermedad sufre mucho, tiene bastantes síntomas y signos que empeoran la calidad de vida del paciente, y no solamente del paciente, sino del entorno familiar. La familia, las personas que lo quieren, los hijos, los papás, sufren porque el manejo de esta neoplasia es bastante penoso. Entonces no hay que llegar a esto. Las recomendaciones para evitarlo, o al menos para disminuir la posibilidad de tenerla, están dadas, así que habría que tomar nota de esto y bueno, tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Un consejo que yo considero que sería bueno recalcar es que si es que fumas, estás cerca o en un ambiente como el doctor mencionó hace un momento, el gas radón, estás expuesto a contaminación, sería bueno cada año hacerse una tomografía de baja resolución, de baja tasa, perdón, de alta resolución. Bueno, entonces ya tenemos aquí los mensajes de ambos doctores. Muchísimas gracias por participar de esto. Gracias, Ariana. Muchas gracias. No olviden que Hablemos de Cáncer es un podcast que se encuentra en YouTube, Facebook y Spotify, o pueden ir directamente escaneando el QR que se encuentra acá en pantalla. Okay. Muchísimas gracias, doctor, por participar. Gracias. Muchas gracias. Hablemos de cáncer. Si eres joven y quieres saber cómo cuidar de tu salud, ven y aclarar tus dudas. Es hora de